Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les anunciaba antes de irnos a la pausa, está con nosotros Marino González, profesor de la Universidad Simón Bolívar y miembro de la Academia de Medicina. Vamos a hablar sobre el resultado de la encuesta en COVID. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariano. Placer. Bien, la encuesta en COVID realizada por 3 universidades, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y Universidad Católica Andrés Bello, dio sus resultados de lo que fue el ejercicio del año 2016. Entre estos datos estaban los datos de la pobreza en el país, la medición que ustedes realizan respecto a esto, y se hablaba de que había 82% de pobreza. Usted es experto en el área de salud, ya lo decíamos, es miembro de la Academia de Medicina, y quería consultarle cómo está incidiendo estos datos de pobreza en lo que es la condición de salud que tienen en este momento los venezolanos. Tenemos parte de lo que son los datos de la encuesta en cuanto a condiciones de pobreza y estratos del venezolano. Quisiera si lo podemos ver por parte del equipo de producción y nos ayuda a poder verificarlo y conocer estos datos para luego pasar de ellos a lo que es cómo está incidiendo esto en las condiciones de salud del venezolano. Bueno, efectivamente, nosotros hemos hecho la encuesta por 3 años. El año 2016, comparado con el año 2014, Venezuela experimentó un aumento muy importante de la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. Llamamos pobreza extrema la proporción de los hogares que no pueden tener los ingresos para comprar los alimentos. Y eso significó entre el año 2014 un aumento de 25% a más del 50% para el año 2016. Es decir, que para finales del año pasado la mitad de la población no tiene los ingresos para poder comprar los alimentos. Ese es este gráfico que estamos viendo en este momento. Exactamente, allá vemos 2014, 2015, 2016. Como podemos ver, la franja más grande acá, la superior, es 52%. Eso significa que la mayoría de la población no tiene los ingresos para la compra de los alimentos. A eso hay que agregarle la pobreza, que no es extrema, pero que también es pobreza, que es prácticamente el 30% de la población. Si uno suma los dos, vamos a tener el 82%. Este es el deterioro más importante que se ha visto en América Latina en términos del ingreso en los últimos 50 años. No hay manera de expresar el impacto que eso tiene en las condiciones de vida de la población. Y una de las áreas en las cuales está afectando más es en salud, porque al caer el ingreso de la familia, tiene sobre todo implicaciones para la alimentación. Prácticamente la mitad de la población está en este momento sin acceso a las proteínas, a los requerimientos calóricos y proteicos fundamentales para el crecimiento, especialmente los niños. Y en el caso de la salud, eso ha significado pues prácticamente un derrumbe de todo lo que significa el acceso a posibilidades de servicios y de seguros de salud. Cuando hablamos del tema de la salud, los datos que se manejan de población en este momento, ¿cuáles son los datos que ustedes lograron identificar este año a diferencia de años anteriores? Por ejemplo, en esta lámina vemos que prácticamente casi ya el 40% de la población tiene más de 35 años de edad. Eso significa que Venezuela vive un proceso en el cual las personas están viviendo más. Por lo tanto, los problemas de salud se prolongan en el tiempo, son crónicos, es decir, vamos a tener personas que tienen décadas con problemas como la hipertensión y la diabetes, que fuimos los que chequeamos en la encuesta. Y eso significa que el impacto que tiene en términos de las condiciones de salud se va a prolongar por mucho tiempo. Uno de los hallazgos fundamentales de la encuesta es que las personas, al menos cuando medimos hipertensión y diabetes, reconocen apenas el 30% o 40% del total de los que deberían tener hipertensión. Es decir, que una gran proporción de la población no sabe que tiene diabetes, no sabe que tiene hipertensión y por lo tanto no tiene los mecanismos para protegerse contra los efectos de la enfermedad. Cuando hablamos de esto, quiero puntualizar algo aquí. ¿Es un tema de envejecimiento de la población o es un tema además de unas dificultades que se han generado en las condiciones de salud del venezolano por fallas en los ingresos? Las dos cosas. En primer lugar, porque a medida que la población vive más, empiezan a aparecer problemas crónicos, como en este caso la hipertensión y la diabetes y otros. Pero además las propias condiciones, en este caso sociales, del ingreso afectan lo que las personas comen, por ejemplo. Esto es fundamental para la diabetes. Si una persona tiene una dieta que no es adecuada, que no está recibiendo las proteínas o que come mucho carbohidrato, eso va a perjudicar su situación de diabetes. Y eso hace entonces que se prolongue el efecto, pero que además la diabetes aparezca mucho más precozmente.
Y estamos viendo entonces que las personas tienen que acudir a los servicios, en este caso los servicios públicos no están reflejando, no tienen la disposición de los recursos para ser atendidos a estas personas y muchos de ellos tienen que ir al sector privado. Y uno de los elementos que estamos viendo, como está aquí en el caso de la diabetes, es que las personas que tienen diabetes, el 100% de ellas, apenas un 30 o 40% son los que tienen el reconocimiento de la enfermedad. Es decir, que quedan muchos millones de personas, en el caso venezolano podríamos hablar de 1,5 millones de personas que no saben que tienen diabetes y por lo tanto las complicaciones que tienen son más frecuentes y son más importantes desde el punto de vista de sus condiciones de salud. Viendo las condiciones de salud, el tema de poder abordarlas, la condición del ingreso respecto a la posibilidad de poder ir o acudir a centros de salud en este momento, ¿cómo está eso por parte del venezolano y qué fue lo que ustedes Bueno, encontraron en la encuesta? en este momento la mayor proporción de lo que se gasta en salud viene del bolsillo de los venezolanos. Venezuela tiene el gasto de bolsillo más grande de América. De cada 100 bolívares que se gastan en salud en Venezuela, 65 proviene de lo que las personas aportan, sea por la familia o sea por las personas individualmente. Eso significa un riesgo importante porque la salud tiene que tener una protección colectiva. ¿Qué hemos notado nosotros con la GENCOVID? Que en la medida que ha avanzado el tiempo, ya prácticamente para el año 2016, el 63% de las personas no tienen ningún seguro de salud, ni público ni privado. Es decir, y además lo que ha pasado entre el 2015 y 2016, prácticamente el 10% de la población perdió, aquí vemos en esta gráfica, aumentó de 53% a 63%. Es decir, que 10% de la población perdió el acceso a seguros de salud justamente porque está afectado por la caída del ingreso. Muchas personas no pueden sufragar las pólizas de seguro o en los organismos públicos ya la cobertura es menor que la que era el año anterior y por lo tanto quedan más expuestos a cualquier contingencia de salud. Cuando vemos esto y vemos el tema de la seguridad social, el año o durante todos estos años el Ejecutivo Nacional ha señalado como un logro el haber ido incrementando la cantidad de personas que logran o tienen acceso a la seguridad social en el país o se benefician de una pensión del Seguro Social. Bueno, los datos de... perdón. Disculpe, en caso de, al ver estos datos que da el Ejecutivo Nacional y ver un envejecimiento de la población en estas condiciones, ¿es viable mantener una seguridad social que pueda darle al venezolano un aporte y un soporte en lo que son sus condiciones de vida? Bueno, desde la ENCOVID 2014 hasta la fecha, el 48% de las personas que deberían tener pensión de vejez no la tienen en el país. Eso significa que prácticamente la mitad de la población, de los hombres por encima de 60 y las mujeres por encima de 55 años, no tienen ninguna protección de recursos y además de eso no tienen protección en términos de salud. Prácticamente la mitad de la población por encima de esas edades está sufriendo las condiciones de deterioro por tener la inflación más alta del mundo por cuarto año seguido y además por no tener dificultades para tener entonces los servicios de salud. Esto afecta a quien no tiene entonces la posibilidad, como veíamos, de acceder a un seguro privado o ir a lo que son las condiciones que hoy tienen los institutos públicos de salud. Correcto. El 90% de la población de menos recursos no tiene seguro de salud. Esta es probablemente la proporción más alta en América. Eso significa que prácticamente y en los sectores medios se ha perdido 20% de la cobertura entre el año 2014 y el año 2016. Es decir, estamos perdiendo capacidad para proteger lo que se llama protección financiera de la salud en los últimos años, probablemente la más grave que tengamos en América Latina. Cuando vemos el tema de la salud, la necesidad de insumos que enfrentan los sectores o quienes prestan el servicio de salud, ¿eso también está afectando? ¿Hay algún tipo de medición que ustedes han hecho al Con respecto? respecto a los medicamentos, el Exacto. acceso a los medicamentos. Cuando hicimos la encuesta en el año 2014, aproximadamente el 85% de la población decía que podía tener el acceso a los medicamentos. Eso bajó en el año 2015 al 70% y para el año 2016 bajó al 65%. Es decir, que a medida que ha avanzado esta situación económica difícil, de falta de crecimiento económico, de aumento de la inflación en los niveles que tenemos, pues por supuesto la dificultad y la escasez de medicamentos, eso hace que una gran parte de la población no tenga en este momento acceso a problemas de salud muy frecuentes, como son la hipertensión y la diabetes. Cuando vemos esto, finalmente, el tema del envejecimiento de la población
ya lo habíamos visto y se había alertado hace algún tiempo, el bono demográfico Venezuela lo estaría perdiendo en este momento si no logra recuperar la capacidad productiva del venezolano. Si esto sigue pasando, está envejeciendo la población, se está limitando el acceso a los seguros, se está complicando la situación por el lado del servicio público, el tema de los insumos y la posibilidad del pago a la seguridad social. ¿Cuál es la previsión que ustedes hacen en general respecto a lo que puede ser el futuro de los venezolanos en cuanto a sus condiciones de salud y de vida? Bueno, Venezuela tiene el peor pronóstico económico y social en América Latina para los próximos años. Tiene la economía que no ha crecido en 4 años seguidos, tiene la destrucción económica más alta que se ha dado en el siglo XXI en todo el mundo y eso por supuesto afecta a las posibilidades de crecimiento. Mientras la economía no crezca, mientras no haya un crecimiento sostenible, mientras no seamos capaces de generar los ingresos para poder sufragar todos estos gastos, por supuesto eso no tiene ninguna salida. Y además de eso, eso afecta a la producción. Tenemos millones de personas, que es otro de los hallazgos en COVID, que está trabajando por su cuenta, no están empleados en el sector formal, no están creando capital en términos de conocimiento, en términos de producción tecnológica. O sea, Venezuela está probablemente, insisto, en uno de los peores escenarios en el mundo en términos de las posibilidades que tuviéramos en el ritmo de las políticas que hemos seguido en estos años. Porque efectivamente también entonces las condiciones de trabajo no son las deseadas en este momento para poder avanzar o tener una economía en desarrollo. Totalmente, así es. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Gracias por la Globovisión invitación. Economía, a explicar parte de este resultado de esta encuesta que es más amplia, que incluye además lo que es la pobreza, lo que es el empleo, las condiciones de empleo que tiene el venezolano y además el tema de la salud y de alimentación. Nosotros vamos a hacer, también tiene educación, nosotros vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más de Noticias Globovisión Economía. Usted está viendo Noticias Globovisión Economía.